momento estamos investigando un biofertilizante para su aplicación en cultivos de yerba mate. Este proyecto tuvo sus orígenes estando a cargo de la magíster Mónica Otegui. Aproximadamente se comenzó con el proyecto en el año 2011-2012 y se comenzó trabajando con un tipo de bacterias, porque justamente el biofertilizante apunta a la aplicación de bacterias justamente que tengan capacidad de promover el crecimiento vegetal para que obtengamos algún tipo de beneficio en la producción, ya sean de los plantines a nivel de vivero o en los cultivos en etapa de cultivo a campo. El proyecto se desarrolla en el Instituto de Biotecnología Doctora María de Berreca y también se realizan algunas actividades en la cátedra de bacteriología del módulo de farmacia y de bioquímica. Nosotros en particular continuamos con el proyecto trabajando con bacterias endófitas esporulantes, aisladas de la planta de yerba mate. ¿Qué significa esto? Justamente la palabra endófitas significa que fueron aisladas de la planta o de las raíces de la planta, ¿sí? O sea, lo que es hoja, tallo o raíz, y que sean esporulantes significa que tienen justamente la capacidad de producir esporas, que es una etapa, un estado de la bacteria que le permite persistir, y esto justamente es importante porque con los tipos de climas que tenemos con temperaturas extremas, con periodos de mucha lluvia, periodos de sequía, ese es un mecanismo que nos va a permitir de alguna forma resguardar la presencia de la bacteria en el cultivo para que en el momento que las condiciones sean las óptimas, la bacteria pase a otra forma que es su forma vegetativa, donde puede justamente desarrollar su capacidad de promoción de crecimiento vegetal. Dentro del proyecto estoy realizando la parte de análisis genómico de ambas cepas bacterianas que son utilizadas como biofertilizantes para yerba mate. Dentro de lo que es mi trabajo de tesis, en primer lugar hicimos lo que es la secuenciación, el ensamblado y el anotado de los genomas de ambas cepas bacterianas. Luego hicimos la detección de lo que son características o distintas secuencias que caracterizan a estas mismas cepas. Y lo que hacemos es buscar a estas cepas una vez que las inoculamos o las colocamos en los plantines de yerba mate para asociar su efecto de promoción de crecimiento vegetal con la cepa propiamente dicha. Hacer la detección de estas cepas hace referencia a encontrarlas o identificarlas molecularmente para asociar la presencia de estas bacterias dentro de los plantines de yerba mate con el efecto promotor de crecimiento vegetal o su efecto biofertilizante. En primer lugar, se extrajo el ADN de estas cepas a partir de un cultivo joven de las mismas y se envió a secuenciar este ADN. Este ADN en Macrogen Corea fue secuenciado, es decir, se obtuvieron las lecturas de todo este ADN, se ensamblaron estas secuencias como si fueran un rompecabezas de miles y millones de piezas, se realizó el anotado, es decir, la búsqueda de los distintos genes que presentan estas bacterias en su genoma, y luego se realizó el reporte de esto para tenerlos a disposición a nivel mundial. Una vez caracterizadas ambas cepas molecularmente, realizamos lo que es la detección de secuencias propias de cada cepa, donde a partir de estas secuencias propias, es decir, características individuales o específicas de cada bacteria, se diseñaron marcadores moleculares que permiten la detección de las mismas una vez que son aplicadas a los plantines de yerba mate como biofertilizantes. En particular, nosotros trabajamos con lo que es sustrato de vivero y con suelo proveniente de yerbales, que es la realidad que tienen las plantas en el día a día. Nosotros decidimos trabajar con suelos de yerbales que son más nuevos, suelos que están con poca erosión, y además con suelos provenientes de yerbales que están en producción hace más de 50 años. Entonces este es un suelo que decimos que está degradado. Postulamos que tiene menos nutrientes, que tiene diferencia en cuanto a lo que son las comunidades microbianas que están presentes, y que el efecto de nuestro biofertilizante podría ser diferente en función del tipo de suelo en el que se aplique.
Esto generalmente se ve en lo que son las publicaciones científicas, que cuando se prueba un biofertilizante, según dónde se lo vaya a aplicar, puede cambiar o no la recomendación o el tipo de cepa que se emplee. Hasta el momento, las comparaciones que venimos haciendo en los ensayos demuestran que el biofertilizante funciona muy bien a nivel de vivero, que esto podría estar relacionado con una menor cantidad de minerales presentes en los sustratos. Esta es una característica que tienen los suelos de nuestra provincia, es que son muy ricos en minerales, por ejemplo el fósforo. Los suelos de nuestra provincia tienen la característica de que son ricos en minerales, pero estos minerales están en formas que no son aprovechables por las plantas, y ahí es donde entra a jugar un rol importante nuestras bacterias, porque lo que hacen es justamente disponibilizarlos. Los transforman de una forma química, donde están fijados, y los vuelven disponibles a las plantas. En particular, el mecanismo que juega un rol muy importante en este caso es el que se denomina solubilización de fosfato, que lo que hace es tomar el fosfato que está insoluble y mediante distintos mecanismos que vienen determinados justamente por estos genes promotores de crecimiento que estamos detectando también, los pone en juego al momento de actuar como biofertilizante y de esta forma disponibiliza este mineral a la planta.